usted, por favor, señorita Teresa. Un aplauso para Teresa, por favor. Ahora te pasaré el micro. Vale. Primero lo presento. Teresa ha desarrollado su vida laboral en la empresa multinacional, pero en el 2003, por circunstancias muy personales, quiso profundizar en su pasión, que son las personas y sus emociones, formándose en morfopsicología, terapia Gestalt, flores de Bach, coaching, PNL, y hoy, como terapeuta emocional, siente que su misión es acompañar a personas que quieren ser más felices. Exacto. ¿Sí? ¿Vamos a escucharla? Vale, otro aplauso. Esto mola. Este para ti, sí. Y te dejo esto. Te lo pongo aquí. Vale. Hasta ahora. Muy bien. Venga. Sí, si pasas a la siguiente ya no sonará, porque ahora caído la música. No pasa nada. Érase una vez una niña a la que llamaban Teresita. Ella quería, por encima de todo, ver a su madre feliz. Durante mi infancia yo tenía un sueño recurrente. Vale. Me veía suspendida en el espacio, entre las estrellas, y allá a lo lejos yo veía la Tierra. Yo me sentía muy pequeña, mi cuerpo era muy pequeño. En cambio, mis manos yo las sentía enormes, como si hubieran sido de corcho. Y cuando recuerdo esto, siento un ligero hormigueo en mis manos. Ahora sé que aquello que yo sentí fue el motivo primero por el cual yo empecé a sentir la necesidad de comprender el comportamiento humano, de aceptarlo incluso sin comprenderlo y sin juicio, porque en realidad era mi madre a la que yo quería comprender. En marzo de 1995 desaparecieron las fronteras de 7 países europeos. Pero ¿sabéis una cosa? Pues en realidad la frontera más importante, la que interviene en todos y en cada uno de nuestros actos, esa frontera no desapareció. Y estoy pensando en nuestra piel. El órgano más grande del cuerpo humano, que es la frontera entre nuestro mundo exterior y nuestro mundo interior, el órgano que es imprescindible para que exista una relación entre el entorno y nuestro organismo, el que posibilita que exista esa relación, ese órgano continúa existiendo en todos y cada uno de nosotros. Porque sabéis una cosa, en realidad todo gira alrededor del contacto, porque el contacto auténtico es lo que alimenta a los humanos. Y nuestro cuerpo es frontera y a la vez es encuentro. Y nuestro cuerpo es historia y a la vez es lenguaje. La Gestalt es una forma muy especial de concebir las relaciones entre las personas. Y la experiencia corporal es fundamental, porque en realidad todo se refleja en el cuerpo, todo lo que ocurre aquí y ahora. Y aquí y ahora, y para que vayamos despertándonos un poquito, os propongo participar en una dinámica que va a ser cortita, sencilla. Os invito a trabajar en parejas con una persona que tengáis muy cerca. Bien. Os invito a que, estando de pie el uno frente al otro, vosotros no hace falta que miréis la pantalla. Intentad centraros en la persona que tenéis enfrente con quien vais a trabajar. Manos fuera de los bolsillos, intentad relajaos. Mientras escucháis esta música de fondo, podéis hacer una respiración profunda.
Y os invito a que regaléis a vuestro compañero una mirada tranquila y amable. Mientras os miráis a los ojos, podéis imaginar que estáis contemplando a ese niño que un día fue la persona adulta que tenéis delante. Ese niño hoy os agradece una mirada de aceptación y de cariño. Quedaos por unos momentos ahí, dando toda la ternura de la que sois capaces y al mismo tiempo recibiendo también todo lo que os llegue. Y os dejáis sentir lo que venga, dejando para vuestra intimidad aquellas sensaciones que puedan aflorar. Disfrutando de este momento íntimo. Podéis hacer una respiración profunda, las que necesitéis, para a vuestro ritmo, sin prisas. Agradecer con la mirada lo que habéis compartido. Y cuando para vosotros esté bien, vais volviendo a vuestro lugar, a vuestra silla. Y después de esta toma de contacto, quizá podría estar bien que nos preguntáramos, ¿qué ha sucedido durante esta experiencia? ¿Qué he sentido? ¿Quizá estaba necesitando algo? Y todas las respuestas apuntan a la experiencia del contacto. Yo os invito a que esta noche, cuando estéis en casa tranquilamente y podáis tener unos minutos para vosotros, reconectéis con esta experiencia y quizás si habéis sentido algún momento de incomodidad o incluso algo desagradable, que le dediquéis tiempo, porque a eso vale la pena dedicarle unos minutos. Y si queréis profundizar un poquito más en ello, os podéis preguntar, ¿y yo qué quiero hacer con eso que he sentido? Porque cuando se vive un momento incómodo o una situación algo desagradable, la forma de salir de ella siempre es tomar una decisión. Experimentar no es pensar. Experimentar siempre es sentir. Y a veces podemos pensar que una vivencia desagradable, incómoda, si la entiendo a nivel cognitivo, pues ya está. Y no, normalmente no está, normalmente así no se supera algo desagradable. Pensar, no, pero sentir que podemos trascender esa incomodidad, eso sí que es posible en un proceso terapéutico.
Gestalt es una palabra de origen alemán que significa estructura, forma. Y lo que realmente importa es el fenómeno como totalidad. El origen de la terapia Gestalt está vinculado en sus orígenes a un matrimonio alemán de origen judío, cuyo apellido era Perls, como perlas, pero sin la A. Eran Frederick y Laura Perls, que en su momento fueron considerados unos transgresores. Y quizá os estaréis preguntando, ¿y transgresores por qué? Pues porque el psicoanalismo, donde pone el foco del trabajo es en el pasado. Y precisamente Perls, su mujer y él, pensaban que lo importante no era poner el foco en el pasado. Es cierto que es importante conocer el pasado, pero para ellos era básico, imprescindible, centrarse en el presente, en qué siento y en cómo lo siento y mostrar mis emociones. Y fueron transgresores porque es que además estaba muy mal visto en la sociedad occidental mostrar ningún tipo de emoción. Y ellos pensaban que esto era imprescindible para poder buscar una solución a esa incomodidad o a ese dolor que pudiera haber en el presente. Y hay una frase muy conocida dentro del mundo de la terapia de Perls que dice: lo importante no es lo que yo siento que han hecho conmigo, sino lo que yo hago con lo que siento que han hecho conmigo. Y esta frase, que a mí como concepto me gusta mucho y lo comparto completamente, me transmite como una energía de victimismo y eso no me gusta. Entonces me he permitido reformularla de esta forma. Lo importante no es lo que yo siento que he vivido, sino lo que yo hago con lo que siento que he vivido. A mí me transmite una energía mucho más neutra y desde esa neutralidad yo puedo empoderarme e intentar superar ese dolor que es del pasado. Frederick Perls encargó a su amigo Paul Goodman que recopilara en un libro lo que eran todas sus ideas y todas sus intuiciones. Esto se publicó en 1951 en Nueva York y el libro llevaba por título Terapia Gestalt, excitación y crecimiento de la personalidad. Y quizá pensaréis, ¿excitación? ¿De qué estamos hablando? Bueno, Perls no entendía lo que nosotros entendemos por excitación. Él por excitación lo que entendía era esa movilización de la energía justo antes de entrar en acción. A partir de la recopilación de sus ideas, quedaron por tanto sentadas las bases teóricas y tanto Perls como Goodman empezaron a dar talleres y sesiones de terapia. Y quizá os estaréis preguntando, ¿y este Goodman quién es? Pues Paul Goodman era amigo del matrimonio Perls y era escritor, era sociólogo y era un anarquista americano que, como el matrimonio, fue considerado también bastante transgresor. Como anécdota, solo os diré que él fue una de las primeras personas en declararse abiertamente bisexual. No fue, no obstante, hasta 17 años más tarde cuando la terapia Gestalt empezó a tener visibilidad. Y esto coincidió con el movimiento contracultural del 68 que surgió a nivel internacional. Tanto la Gestalt como el movimiento del 68 ponían el foco en la responsabilidad individual. Hasta entonces el peso lo había tenido la familia, el gobierno, pero a partir de ese momento ellos querían poner el foco en la responsabilidad individual frente a cualquier forma de gobierno establecido. Y ya acabamos de mencionar el primer pilar de la terapia Gestalt. Para mí el segundo es el darse cuenta.
Si quisiéramos definir qué es la terapia Gestalt con muy pocas palabras, podríamos decir que es la terapia del darse cuenta, poner punto y final, acabar aquí y sería correcto. Hay un texto de Frederick Perls en el que no es que defina la responsabilidad, pero por su redacción está muy claro lo que él entiende por responsabilidad. En su momento es un texto que ya fue ahora no me sale la palabra. Polémico. Sí, muy polémico, gracias. Y dice así: yo hago mis cosas y vosotros hacéis las vuestras. En algunas de las cosas que yo hago, vosotros tenéis mucho que ver. Y en algunas de vuestras cosas, yo quizá puedo tener algo que ver. Yo puedo ser yo con vosotros siempre que vosotros podáis ser vosotros conmigo. Yo seré yo mientras vosotros seáis vosotros. Y aunque quizá hoy nos hayamos encontrado por casualidad o no, y aunque podamos continuar juntos o no, nuestra vida nunca volverá a ser la misma, porque nuestro encuentro aquí y ahora nos habrá enriquecido. Si no conocíais este texto, yo os invito a que, cuando os apetezca, volváis a dedicarle una lectura tranquila. Lo podéis encontrar por internet poniendo oración Gestalt. No es exactamente este, porque esto es una versión de Carmen Vázquez Bandín, una grandísima terapeuta Gestalt de Madrid, y ligeramente retocado por mí. Si os interesa realmente tener esta versión, pues me lo podéis pedir por Caminamos Tú y Yo Gmail o por WhatsApp y yo no tengo ningún problema en enviároslo. Veréis que la versión original, si la buscáis, es como mucho más radical. Y profundizando un poquito más en los dos pilares de la terapia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad? Pues hablamos de asumir nuestros propios actos y de gestionar de forma adecuada lo que es la culpa y el resentimiento. Y hay una cuestión que para mí es básica y quizá os puede parecer que tampoco es tan importante, ¿no? Y es el hecho de hablar utilizando el pronombre personal yo. Pero utilizar el yo no desde una visión narcisista, sino simplemente para situarme yo en primera persona de lo que siento, lo que creo, lo que pienso. Porque estamos en una sociedad que, bueno, nos es muy fácil echar pelotas fuera, ¿no? Entonces la sociedad es consumista, pero yo no. Y la gente es desordenada, pero yo no. Entonces, la Gestalt lo que apoya, lo que favorece es, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Yo cómo soy? ¿No? Es un poco mostrarse a cara descubierta de cuál es mi forma de ser. Esto también favorece que en terapia se ponga el foco en que el cliente asuma su responsabilidad de sus actos. Y de esta forma se puede trabajar sobre qué puede hacer la persona o qué está haciendo la persona para que esté ocurriendo en este momento aquello que le produce dolor, aquello que le incomoda. Y qué podría hacer a partir de ahora para que eso fuera diferente. Y después pasamos al segundo pilar para mí básico, que es el darse cuenta. El darse cuenta es la base del autoconocimiento y del crecimiento personal. El darse cuenta es un regalo que se lleva el cliente en sesión con bastante frecuencia. Y esto pasa porque se dan las circunstancias idóneas para que eso ocurra. Y sirve también para darse cuenta, para reconocer que yo no es que tenga un cuerpo, no, yo soy un cuerpo. Y no es que yo tenga emociones, sino que es que yo soy mis emociones. Y yo no es que tenga pensamientos, no, es que yo soy mis propios pensamientos.
Yo, evidentemente, cuando empecé la formación en el 2012 de Gestalt, y seguro que como vosotros utilizaba habitualmente esta expresión, pero no era consciente de la envergadura que tenía este concepto. Yo, por ejemplo, puedo decir: Inma, llevas unos pendientes muy bonitos. Me doy cuenta de que llevas unos pendientes muy bonitos. Y es una frase que gramaticalmente es correcta, pero no aporta gran valor. En cambio, cuando yo digo que me doy cuenta de algo en mi vida, aparte de que no siempre lo digo, pero siempre lo siento, en mí se produce un clic interno. Me estoy dando cuenta de algo que hasta ese momento yo no había visto. Es algo que aparece delante de mí y a lo mejor es sobre una actitud o algo que yo he estado haciendo de forma bastante automática durante mucho tiempo. Pero hay un momento que sucede ese clic y a eso es lo que se refiere el darse cuenta de la Gestalt. En sesión, el contenido que comparte el cliente es útil siempre en la medida en que nos facilita información del contexto. Y me explico con una metáfora. Imaginaos que estáis delante de un escenario con un decorado y en ese escenario hay una persona, un actor. Y a ese actor, a esa persona, el escenario le posibilita relacionarse, mostrarse. Bueno, vemos un poco cómo es la persona. Si ese actor cambia y en lugar de estar sobre el escenario Marta está María y el escenario sigue siendo el mismo, con toda seguridad veremos algo diferente en el escenario. Por tanto, sí es importante el contexto, sí es importante lo que el cliente nos explica. A veces son una serie de relatos cronológicos de su vida. Es importante, pero es importante porque ayuda a ver a la persona en su esencia. Pues movimientos de las piernas, micromovimientos de las manos, a lo mejor un cambio de ritmo en la respiración, a lo mejor un apretar las mandíbulas, a lo mejor un gesto, una sonrisa mientras yo estoy hablando entre lágrimas, pero a la vez sonrío. En ese momento el terapeuta va a hacer dos cosas. Pedirle al cliente que amplifique esos gestos que para él no son conscientes y por otra parte le va a, va a poner el foco en que hay una pequeña discordancia entre lo que dice y lo que está mostrando su cuerpo. Y os lo voy a explicar con un ejemplo para explicarme yo mejor y que quede todo más claro. Imaginaos una clienta, una mujer que viene a sesión y dice pues que ya tiene perfectamente superada la separación de su marido, que no tiene ningún tipo de resentimiento, a pesar de que pues a lo mejor el divorcio se lo pidió de forma pues inesperada. Pero que no hay nada que trabajar, que lo tiene todo superado. Y mientras está hablando, le brillan los ojos, veo que aprieta las mandíbulas, se acelera su respiración y empieza a frotarse las manos. Es evidente que entre lo que dice la persona y lo que está sintiendo, porque lo está mostrando su cuerpo, hay algo que no coincide. Y no quiere decir que esta persona sea mentirosa. A lo mejor es probable pues, que ella verbalice lo que ella quisiera que fuera, ¿no? Que es tenerlo todo superado. Pero la realidad que está mostrando es otra. Y a partir de ese momento es cuando el terapeuta empieza a tirar del hilo y se puede trabajar sobre esa situación teóricamente superada. ¿Y cómo es la relación terapéutica? Pues
se parte por parte del terapeuta de una aceptación incondicional de la persona. Una aceptación incondicional de sus valores y de sus creencias, porque es sobre sus valores y sus creencias son dos partes fundamentales sobre las que él edificó su personalidad, entre otras cosas. Y es una relación muy igualitaria. Podríamos decir que es casi al 100% igual, pero no al 100%, o sea, no del todo. Y no lo es del todo porque el terapeuta sí hace un papel de experto en lo que es a la forma de trabajar la experiencia, a la forma de investigar en la experiencia de la persona. Es una relación que los dos están así. El terapeuta no está aquí y el cliente está aquí. Están aquí. Se parte de una situación de humildad por parte del terapeuta, porque en realidad el cliente es el que más sabe de él mismo. Y entonces el terapeuta, que es consciente de eso, lo que hace es estar a su lado para acompañarlo, pero ni por delante ni por detrás, ni por debajo ni por encima, a su lado y además a su ritmo y tratando los temas que él se sienta cómodo tratando. Nunca, jamás en una sesión se va a tratar con un cliente un tema que él no quiera tratar. Y una persona a veces no quiere tratar un tema, aunque sea un tema a tratar en un futuro, no por capricho, es porque le produce tanto dolor que no está preparado todavía para eso. Y está bien, pero es el cliente el que marcará el ritmo. Y os habéis dado cuenta que estamos hablando de clientes, pero no de pacientes. Y no hablamos de pacientes porque paciente lleva implícito una relación más paternal, una relación normalmente de experto y persona que no sabe y que viene a que le digan exactamente qué tiene y qué tiene que hacer, ¿no? En cambio, cliente es un término más actual, más moderno y que comporta un papel activo dentro del proceso. Incluso hay personas que dicen que el cliente es un coterapeuta. Para mí, el objetivo del terapeuta y del progenitor es el mismo, parecido. ¿Hay alguien que piense que esto es así? Es un poco extraño, ya lo entiendo. Para mí, el objetivo del terapeuta es que la persona que viene a trabajar, cuando llegue el momento, sea capaz de enfrentarse por sí mismo a lo que la vida le traiga. Por tanto, que sea autónomo. Esto si es un terapeuta honesto, que es lo que debería ser, ¿eh? Se trata de no crear dependencia en los clientes. Es cierto que si tienes más clientes, más ingresos, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de un terapeuta honesto, que es lo que deberíamos ser todos. Y el progenitor, ¿cuál es el objetivo del progenitor? Pues para mí es que si es una persona generosa en el amplio sentido de la palabra y si está viviendo en un momento de estabilidad emocional, que esto no siempre pasa, con estas dos premisas, su objetivo debería ser que sus hijos sean autónomos, autosuficientes y que cuando eso sea posible puedan enfrentar los diferentes acontecimientos que la vida le traiga y pueda tirar adelante por él mismo. Eso no quiere decir que no sea útil en algún determinado momento tener a una persona debidamente formada para que nos acompañe en un proceso concreto. El terapeuta crea un espacio seguro para que la persona pueda contactar con sus necesidades más auténticas y le devuelve
su mejor versión y le hace de espejo. Y de esta forma se hace realidad una frase de Julio Cortázar que dice así: a veces no necesitamos a alguien que nos arregle, a veces solo necesitamos a alguien que nos quiera mientras nos arreglamos nosotros mismos. Uy. Yo he oído en bastantes ocasiones la frase de que las percepciones no son importantes, lo importante es la realidad. ¿Alguien de esta sala ha oído una frase como esta? Yo la he oído en varias ocasiones. Y yo sinceramente cuando oigo esto pienso, bueno, pero la realidad es lo más importante, pero ¿qué realidad? ¿La tuya o la mía? Con lo cual, yo lo que sí tengo claro es que nuestras percepciones son muy importantes. Y son muy importantes porque son las gafas que con cristales o sin ellos nos ayudan a vernos y a saber qué lugar ocupamos en el mundo. ¿Vosotros sabéis lo que ocurre cada 90 días en nuestro organismo? Pues lo que ocurre es que se renuevan cada 3 meses 30 billones, con B, de células. Y ahora os voy a plantear una cuestión. ¿Vosotros creéis que si cada 3 meses se renuevan 30 billones de células en nuestro organismo, yo podría ser capaz, y además se renuevan de forma automática, nosotros no tenemos que hacer nada, digo automática por decir algo, entre comillas, ¿vosotros creéis que si esto sucede, yo puedo ser capaz de llegar a modificar una actitud concreta frente a una situación concreta si decido de forma consciente que así lo quiero hacer? Yo creo que sí. Porque todos estamos constantemente en proceso de cambio y podemos cambiar aquello que nos hace sufrir siempre y cuando conscientemente decidamos que lo queremos hacer. El cambio se produce cuando dejo de pelearme por ser lo que no soy. Un pez no pretende ser un elefante. Esto en los humanos no siempre es así. Y a veces pretendo ser otra persona diferente a mí porque me quiero convertir en alguien que en realidad no soy, pero que los otros sí quieren que yo sea. Y de esa forma no me permito escuchar mis necesidades. Y eso provoca en mí, evidentemente, un conflicto. Y yo fui un ejemplo de ello. Yo durante muchos años era este hámster. Pasé muchos años viviendo un estrés bastante importante a nivel laboral y a nivel personal. Iba corriendo siempre a ninguna parte. Eso provocó en mí taquicardias, desarrollé un hipertiroidismo, quistes en el tiroides. ¿Y qué ocurrió? Pues que tuve una operación, por ejemplo, 4, en 14 meses, 4 operaciones en mi ojo derecho. Y diréis, ostras, pues qué putada, ¿no? Pues no. Yo lo viví como un regalo, porque en realidad el universo me estaba regalando un tiempo para descansar. Y fueron posoperatorios intercalados con semanas de trabajo. Y en realidad yo me incorporé de nuevo al trabajo y volví otra vez al ritmo habitual, estresante, no había aprendido nada, no había aprendido la lección, no había hecho los deberes. Y entonces ocurrió pues que acabé agotada y estuve de baja 7 meses. Estuve 7 meses sin trabajar, seguidos, esta vez sin interrupción. Y yo era esta pila. Yo me sentía una pila totalmente descargada, así me sentía yo en aquel momento.
Yo, que me considero una persona activa, pues los 3 primeros meses, energía cero. La terapia Gestalt puede permitirnos calmar nuestro sufrimiento y darnos el espacio para experimentar que en realidad nuevas formas de funcionar son posibles. Una sesión de acompañamiento terapéutico es un espacio seguro donde se dan las circunstancias idóneas para que yo pueda contactar con mis necesidades más auténticas y con mi energía más genuina. Y sabéis una cosa, cuando vinimos a este mundo, no fue con la condición de ser alguien que no somos. En realidad, al nacer se nos dio una gran oportunidad, la de vivir nuestra vida y la de hacer nuestro viaje vital. Tú puedes vivir tus circunstancias de forma diferente en el momento en que empieces a trabajar sin juicios y conectando con aquel niño que quizá no pudo hacer realidad sus sueños. Hoy, de adulto, ese niño con aquellos miedos quizás sigue viviendo en ti. Hoy tú puedes cogerle de la mano y decirle que no es necesario que tenga miedo, porque tú te encargas. Hoy, como adulto, tu cambio depende de ti y ahí sí, tú tienes mucho que decir, si quieres y siempre que así lo sientas. Porque es en el aquí y en el ahora donde actualizamos nuestro pasado y donde podemos planear nuestro futuro. Y hoy, la mujer de 58 años que soy, está actualizando su pasado, el pasado de aquella niña que tenía el sueño de un día hablar en público. Y os agradezco a todos y cada una de las personas que estáis aquí, porque gracias a vosotros este sueño se ha hecho realidad. Gracias.